Bienvenida, bienvenido a este taller que estoy seguro puede ser el comienzo de tu nueva vida. Lo primero de todo, quiero darte la enhorabuena por atreverte a dar ese primer paso, prender esa mecha para que vuelvas a recobrar y a coger las riendas de tu vida. Seguramente pienses que es imposible, puede que haya intentado alguna que otra vez dejar de tomar la benzodiazepina y haya fracasado en el intento, pero te aseguro que estás a lo que dura aproximadamente un capítulo favorito de tu serie de Netflix de conseguirlo. Te quiero dar la enhorabuena y te quiero dar las gracias. Gracias por confiar en mí. Si me conocías en redes sociales, pues bueno, pues gracias por acompañarme durante este tiempo. Y si has llegado a mí por casualidad o porque has visto alguna publicación relacionada con las benzodiazepinas, quiero transmitirte mi profesionalidad y mi compromiso con tu salud. Así que, sin alargarnos más, vamos a empezar con el taller. Pues nada, aquí arranca el taller Adicción a las benzodiazepinas. Voy a intentar durante los próximos 45 minutos o 60 darte las claves para que seas capaz por ti mismo o por ti misma de solucionar este problema. No quiero ser preso del tiempo, así que bueno, como el vídeo va a estar subido, lo que puedo hacer si ves que se dilata mucho en el tiempo es acelerar un poquito la reproducción para que ocupe menos tiempo posible. El taller se va a organizar de la siguiente manera, ¿vale? Voy a empezar hablándote un poquito, a introducirte el tema y el porqué de la importancia de las benzodiazepinas, que como has visto en la presentación, en la portada inicial, es una epidemia silenciosa que nos tiene devorados como sociedad, pero el mensaje positivo es que es posible superar la adicción, aunque tú creas que no lo es. Y es que de hecho está más que demostrado que 8 de cada 10 personas que intentan dejar de tomar las benzodiazepinas por su cuenta fracasan en el intento, pero la buena noticia es que 9 de cada 10 que lo hacen con un plan y de manera estructurada lo consiguen. Así que bueno, después de introducir el tema, hablaremos sobre los riesgos de dependencia, de adicción, el temido síndrome de abstinencia, que seguramente conozcas porque lo hayas vivido en primera persona. Y luego me centraré en la parte, pues, en el núcleo, lo más importante seguramente para ti, en cómo es el proceso de poder dejar de tomar la benzodiazepina, qué herramientas psicológicas hay y luego, bueno, pues que vivir sin benzodiazepina es posible para terminar haciendo pues unas conclusiones y un resumen. Y antes de entrar en el tema, quiero que seas consciente de que esto no lo digo yo, que no me lo he inventado. De hecho, ahora hablaremos de cifras que son dramáticas. Pero en agosto, el humorista Tony Mogg, copó titulares de prensa, hizo una entrevista pues bastante significativa en el programa de Ahora son soles de Antena 3, en el que se abrió en canal y reconoció que había estado pues, encerrado durante meses en un centro de desintoxicación para superar su adicción a la benzodiazepina, al diazepam, al conocido como Valium. Y él llegaba a decir que es que le había resultado más difícil desengancharse del diazepam que de la cocaína para que te llame la atención el poder adictivo de estas pastillas que parecen inofensivas, que tomamos con mucha facilidad, con mucha alegría y que por desgracia los médicos también prescribimos muy fácil sin ser conscientes del grave problema para la salud que estamos haciendo a las personas. Y antes de entrar en el tema, seguramente si no me conoces, si has llegado a este taller porque has visto alguna publicación en redes sociales o porque te lo ha dicho alguien que lo ha visto y le ha resultado útil, pues te puedes estar preguntando que quién soy yo, que qué hago aquí soltándote esta chapa, este rollo. Bueno, me presento rápidamente, ¿vale? Soy Juan Toral, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Me licencié en medicina en Granada, ya hace bastante tiempo. Terminé en 2008 la carrera. Hice la especialidad en Málaga, terminé en 2013 y desde 2013, pues bueno, estoy volcado en la atención. Soy médico de urgencia y de personas, si me defino, aunque bueno, desde abril de 2025 trabajo como Family Medicine Consultant en Doha, en Qatar. Estoy reconocido como uno de los 30 doctores online más influyentes de España y también ocupo cargo de director médico de Open Salud 360 y desde siempre me ha gustado pues, implicarme con la salud de las personas de otra manera diferente. Y bueno, por ejemplo, fui 2 años asesor médico de la serie de televisión española Centro Médico. Y en 2017 pues participé también como médico en un reality de supervivencia extrema en la isla de la Sexta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que soy una persona no solo activa en lo que se refiere a la divulgación,
sino que estoy muy comprometido con la salud. Y de hecho tengo un objetivo, uno de mis objetivos centrales es desquimicalizar la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, yo creo que estamos totalmente atiborrados a pastillas y creo que tenemos que cambiar las reglas del juego, que no podemos seguir viviendo de esta manera. Y de hecho, bueno, ahora tengo otro gran reto entre manos, es la publicación de un libro, El negocio de hacernos creer que estamos enfermos, en el que por desgracia pues hablo en profundidad de esta dramática realidad que nos ha tocado vivir como sociedad, el estar totalmente enganchados a la medicina. Y la benzodiazepina es simplemente la punta del iceberg de uno de estos problemas. Te voy a dejar un vídeo para que veamos e introduzcamos el tema que tenemos entre manos. Diazepam, clonazepam, lorazepam, bromazepam, midazolam, Valium, Lesatin, Tranquimacin, Rivotril, Orfidal. Si tomas alguno de estos medicamentos desde hace más de 4 semanas, tienes que saber que tu salud está en peligro. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbra y necesita dosis cada vez más altas para sentir el mismo efecto. Esto se llama tolerancia. A la tolerancia le sigue la dependencia física. La dependencia física ocurre cuando el cerebro ya está tan acostumbrado al medicamento que si dejas de tomarlo aparecen síntomas de abstinencia como ansiedad, insomnio, irritabilidad, temblores e incluso convulsiones en los casos más graves. También terminas creando dependencia psicológica al desarrollarse ansiedad de rebote, ya que al dejar de tomar la benzodiazepina, la ansiedad empeora aún más que al inicio del tratamiento, aparece un deseo incontrolable de seguir tomándola y una falta de control. Todo esto también conlleva cambios en el estado de ánimo y en nuestra vida diaria. El uso prolongado de benzodiazepina afecta la manera en que una persona se siente y se comporta, haciéndole más irritable, más ansiosa o incluso más deprimida. Esto dará paso a problemas en las relaciones con amigos, con la familia o en el trabajo, porque la vida empieza a girar en torno a la necesidad de tomar este tratamiento. Dejar la benzodiazepina no es fácil por varias razones. El cerebro necesita tiempo para adaptarse. Al dejar el medicamento, el sistema nervioso tarda en recuperar su equilibrio natural. Los síntomas pueden empeorar antes de mejorar. Muchas veces los problemas que llevaron a tomar la benzodiazepina regresan con más fuerza al dejar este tratamiento. Algunas personas sienten que no pueden enfrentar el día a día sin el medicamento, lo que dificulta aún más el proceso de dejar de tomarla. Pero sí es posible, ya que hay estudios que han demostrado que el 80% de las personas lo consiguen con un buen asesoramiento ¿Qué médico. son las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas pues son esas pastillitas, como has visto en el vídeo, que suelen terminar en Zolam, diazepam, alprazolam, bromazepam. Son un tipo de medicamentos que afectan y actúan a nivel del sistema nervioso central, ralentizando su funcionamiento. Esto, de manera muy genérica, es la explicación de qué son las benzodiazepinas. Y bueno, las benzodiazepinas, pues tienes que saber que están indicadas o pueden ser útiles en algunos casos, pero que hay que tener mucho cuidado con su uso. Y recalco lo de en algunos casos, porque por desgracia la idea que se tiene de ellas es que pues, sirven prácticamente para todo, desde el primer minuto, me siento nervioso, corta con mi pareja, no puedo dormir porque estoy preocupado por un tema laboral y benzodiazepina, 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 benzodiazepina. Y tienes que tener en cuenta y tienes que tener muy claro que las benzodiazepinas no son una solución para todo y que deben tomarse siempre bajo supervisión médica. Pero ojo, esa supervisión médica, pues de verdad, en realidad tiene que ser una supervisión, porque como digo, también los médicos pues somos parte de este problema porque las prescribimos con una facilidad patológica. Nunca deberían ser la primera opción para tratar ningún problema y simplemente o tendrían que ser pues, un recurso puntual para situaciones específicas. Situaciones específicas como las que siguientes. Cuadros de ansiedad muy severa que interfieren mucho en la calidad de vida de las personas, que le hacen sentir un disconfort muy grande, falta de aire, molestia en el pecho, una angustia tremenda. Para esos momentos puntuales de desborde podrían ser necesarias. También para cuadros severos de insomnio, no poder dormir es un problema. Acabo de leer una frase que me ha llamado mucho la atención y que la quiero compartir contigo, y es que los problemas del sueño o el dormir bien se ha convertido en un artículo de lujo de esta sociedad capitalista. Y por lo tanto, pues para la gente no pudiente, el insomnio pues, se ha convertido en algo del día a día, que por desgracia, si tratamos con este tipo de pastillas, a la larga pues vamos a generar un doble problema. Y es que vamos a seguir con los problemas de insomnio, del sueño, pero además vamos a tener problemas de adicción y dependencia que nos van a limitar nuestra existencia como personas. Las benzodiazepinas también tienen una indicación médica para cuadros de epilepsia y convulsiones,
para tratar las convulsiones, por ejemplo, el diazepam. Se puede poner intravenoso o en forma de supositorio para que una persona cuando esté convulsionando en un cuadro de epilepsia deje de hacerlo. Y también puede tener alguna indicación en el tema de relajación muscular, contracturas musculares, por su efecto a nivel del sistema nervioso central que repercuten en la placa motora. Pero siempre, y lo pongo en rojo porque es la clave de todo esto, mínima dosis posible, mínimo tiempo posible. ¿Y esto qué es? Que siempre tenemos que buscar la menor duración en este tipo de tratamiento y hacer con la dosis más baja posible para intentar evitar que empecemos a generar tolerancia, dependencia y adicción. Y como he dicho ya, no más de 2 a 4 semanas. Si tratamos y tomamos este tipo de pastillas de benzodiazepinas durante más de 2 a 4 semanas, el problema que vamos a terminar teniendo es mucho mayor que el inicial por el que empezamos a tomarla, porque como veremos a continuación, los problemas aparecerán con el uso mantenido de este tipo de tratamiento. Y ahora toca hablar por encima del mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Aquí me podría tirar hablando 10 minutos, no creo que sea el motivo de este taller profundizar tanto. De todas maneras, si te has apuntado a este taller, vas a recibir gratis mi libro enganchado a las diazepinas, en el que te explico pues todo esto de manera más detallada. Aquí en la presentación vemos cómo actúan los mecanismos de acción de las benzodiazepinas. De manera muy genérica, bueno, actúan sobre el sistema nervioso central, como ya te he dicho, ¿no? Y lo hacen específicamente en un receptor llamado GABA-A. Y para explicártelo de forma sencilla, bueno, pues decirte que nuestro cerebro tiene, por así decirlo, como un freno natural, que se llama GABA, que es un neurotransmisor que es como, por así decirlo, una especie de mensajero químico, ¿no? Y que su trabajo es decirle a nuestras neuronas que se relajen y que disminuyan su actividad. Como casi la mitad de nuestras neuronas responden al GABA, su efecto pues, es bastante fuerte y nos ayuda a estar tranquilos y relajados de manera natural. Y las benzodiazepinas lo que hacen es potenciar la acción del GABA, es decir, hacen que ese freno sea aún más potente, lo que se hace, ¿no? Pues a tomar la benzodiazepina, se une a los receptores específicos que tenemos en nuestras neuronas de estos GABA. ¿Y qué pasa? Pues que las neuronas se abren, entra más cloro y hacen que las neuronas se calmen más, disminuyan su actividad y esto genera pues, un efecto relajante en el cuerpo, que a efectos clínicos se traduce en que el cerebro baja revoluciones, reduce la ansiedad, te ayuda a conciliar el sueño, a relajar los músculos y a controlar los ataques epilépticos. Pero aquí viene el gran problema de todo esto, como las benzodiazepinas frenan la actividad cerebral, también disminuyen la producción de otros neurotransmisores que son importantes, como por ejemplo la serotonina, la dopamina o la noradrenalina, que son claves pues, también para sentirnos bien, para estar alerta, para tener una buena memoria y coordinar nuestros movimientos. Si tomamos benzodiazepinas durante mucho tiempo, esto, si también dejamos de liberar o producir de manera correcta estos neurotransmisores, pues nuestro estado de ánimo va a terminar afectándose, nuestra energía, nuestro ritmo cardíaco, incluso nuestra presión sanguínea se altera. En pocas palabras, aunque las benzodiazepinas pueden ser útiles en momentos puntuales y durante un corto periodo de tiempo, también pueden generar efectos secundarios muy importantes si se usan de manera prolongada y sin control. Bueno, y la historia en torno a la aparición de la benzodiazepina, el descubrimiento de la benzodiazepina, a mí me parece súper interesante y me parece que refleja claramente pues, el poder que tiene la industria en ciertas cosas, en ciertas decisiones en la vida de las sociedades modernas. En el libro lo explico de manera mucho más desarrollada, pero bueno, quiero que abran los ojos. Y es que al final el descubrimiento y el auge de las benzodiazepinas, el gran culpable de ello fue Alexander Fleming, que tú dirás, ¿y qué tiene que ver Alexander Fleming, que en 1928 descubrió la penicilina, el padre de los antibióticos y por lo tanto la curación ante enfermedades infecciosas por bacterias, sea el culpable de las benzodiazepinas? Y sí, la industria farmacéutica, tras el boom de la penicilina y por las grandes ventas de los antibióticos, se dio cuenta que tenía una gallina en los huevos de oro si conseguían crear moléculas que dieran respuesta a ciertos problemas o incluso generar problemas para dar respuesta con una molécula. Y con esta idea que surgió después del boom de la penicilina, empezaron a trabajar y hay un laboratorio, un pequeño, en aquel entonces pequeñito laboratorio en Suiza, Hoffmann La Roche,
empezaron a trabajar con estas moléculas y la primera benzodiazepina se conoció comercialmente como Librium y el principio activo era el clordiazepóxido, este nombrazo raro, que a fin de cuentas fue la antesala y el padre primerizo, la célula madre, por así decirlo, de la benzodiazepina. Era en torno a la década, al principio de la década de los 60 y 2 años o 3 años después, pues surgió el diazepam, el Valium, conocido mundialmente como Valium, que en poco tiempo, en muy poquito tiempo, se convirtió en el medicamento más vendido en el mundo occidental. Se generó la idea, y esto fue porque también en parte es muy curioso cómo se coordinó un poco todo. En aquella época se estaba inmerso saliendo en torno a la Segunda Guerra Mundial y fue muy curioso porque había más bajas en la Segunda Guerra Mundial por los efectos, los devastadores efectos secundarios psicológicos de la guerra que por las propias pérdidas de vida humana en el campo bélico, en los combates de batalla. Entonces, el gobierno estadounidense creó la Ley Nacional de Salud Mental y, amparado y apoyado por los laboratorios, pues empezó a tratar y asociar la idea de que las benzodiazepinas eran totalmente seguras y eficaces y efectivas para estos, pues, síndromes de estrés postraumático, estos cuadros de ansiedad que se estaban dando con mucha frecuencia a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hizo la industria farmacéutica? Pues bueno, la industria farmacéutica ha hecho lo que lleva haciendo toda su historia y que ha replicado, por ejemplo, también la industria del tabaco o del alcohol. Empezó a generar esa idea de total seguridad, total eficacia en torno a las benzodiazepinas para tratar los problemas de salud mental. Y esto dio paso a que la epidemia silenciosa que estamos viviendo, que el crecimiento exponencial en la venta de ansiolíticos y benzodiazepinas no ha frenado, pese que ya sabemos que no eran tan seguras como inicialmente vendían que eran, pero aún así el germen se ha inoculado en las sociedades modernas y las ventas no hacen más que crecer, crecer y crecer. Y esto no ha hecho más que rodar, 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 como una bola de nieve, cae por la ladera, ladera, ladera y se convierte pues, en algo incontrolable. Las cifras en la actualidad son dramáticas. De hecho, en España tenemos el dudoso honor de ser el país del mundo que más pastillas, ansiolíticos, benzodiazepinas, sedantes, hipnóticos consume. Y de hecho, bueno, hace unos años en nuestro país, en España, el país en el que soy, se tomaban casi 110 dosis diarias de benzodiazepinas por cada 1.000 habitantes. O sea, las cifras son dramáticas. En 2021 España superó a Estados Unidos como el país que más benzodiazepinas consume del mundo. Más de un tercio de los españoles tienen problemas de salud mental, especialmente de ansiedad. Hablo de españoles, pero bueno, un problema que en el mundo occidental, en el teórico primer mundo, es una lacra. Y un dato que me llama mucho la atención es que casi la mitad de los empleados públicos en España consumen ansiolíticos a diario. Y te dejo el siguiente vídeo para que veas que de lo que estamos hablando resulta bastante contradictorio con lo que nos venden. Estoy cansado de escuchar que España es el mejor país del mundo, que tenemos el mejor clima, la mejor gastronomía, una sanidad pública envidiable, una esperanza de vida que se codea con las del resto de potencias mundiales, un sentido del humor especial y que sabemos vivir la vida como nadie. Y sin embargo, la dramática realidad es que España es el país del planeta Tierra donde más benzodiazepinas se consumen. Y es que, ojo, una de cada 10 personas las toma a diario. ¿Cómo es posible que en uno de los supuestos mejores países del mundo sus habitantes tengan que atiborrarse a pastillas para sobrellevar el día a día? Y toca buscar culpables, y es que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Está claro que yo creo que hay cuatro grandes actores en todo esto. El principal, yo creo, o al menos así lo creo, es la industria farmacéutica. Sí, poderoso caballero don dinero, la industria farmacéutica pues tiene unos claros intereses en forrarse a nuestra costa, en crear soluciones e incluso en crear problemas para intentar vender sus moléculas como falsas soluciones. Y esto, pues como hemos visto, ha hecho que el marketing y la psicología del marketing que tiene la maquinaria de la industria farmacéutica, de los lobbies farmacéuticos, pues ha hecho que estas pastillas, que son peligrosas para la salud, tengan tanto éxito. Los gobiernos también son culpables. Los gobiernos, por un lado, se financian en ocasiones por el capital privado externo. Muchas veces esta industria farmacéutica está detrás de ello. Pero luego hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que los gobiernos nos quieren dóciles
Y a los gobiernos, pues bueno, actualmente se le está llenando la boca con esto de que hay que cuidar la salud mental, porque es un discurso que da votos, pero luego paradójicamente no hacen nada para mejorar la salud mental de las personas, de sus votantes. Quieren nuestros votos, pero no quieren de verdad nuestra salud mental. Y de hecho, el estar atiborrado de benzodiazepinas, de ansiolíticos, el estar dependiente de este tipo de tratamientos, pues nos hacen ser una sociedad más dócil, más fácil de maniatar, y por lo tanto a los gobiernos también les interesan pues que busquemos la solución a nuestros problemas del día a día que en parte son por la sociedad en la que estamos con estas pastillas. Y la sociedad también, la sociedad, bueno, se nos ha vendido y nosotros hemos comprado que hay una solución en forma pastilla para todo. Y yo creo que esto es parte del capitalismo. Hay respuestas inmediatas para todo, todo se puede tener, todo se puede comprar. Vivimos a un ritmo que estamos viviendo por encima de, no de nuestras posibilidades, sino por encima de las revoluciones mentales que son saludables. Vivimos en entornos laborales pésimos, elegimos parejas que no suman, sino que restan. Y esta angustia de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones sentimentales, de nuestras relaciones tóxicas con otras personas, de la falsa felicidad que nos venden otros en redes sociales, nos genera una angustia tan grande que como sociedad la única manera de sobrellevar nuestro día a día y nuestra amargura es por recurrir a este tipo de pastillas. Pastillas que, por último, también tenemos mucha culpa a los médicos porque son pastillas que recetamos nosotros. Son pastillas que, aunque es cierto que existe un mercado negro, que en ocasiones se pueden comprar sin receta médica, exigen la prescripción de un facultativo y por lo tanto aquí los médicos también tenemos que preguntarnos cómo es posible que estemos dando lugar a ser la mano ejecutora de esta adicción, de esta pandemia silenciosa que nos está comiendo como sociedad. Toca hablar sobre los distintos tipos de benzodiazepinas y es que aunque todas tienen pues, prácticamente un efecto muy similar, diferenciarlas en función de su vida media, es decir, en base del tiempo en que hacen efecto, es muy importante, sobre todo, ya lo veremos más adelante, sobre todo, como digo, a la hora de dejar de tomarla y de montar una terapia o un plan o un programa estructural para dejar de tomarla. Y es que dependiendo del nivel de acción, si es una acción corta, una acción intermedia o una acción larga, será más fácil o más difícil ir haciendo la deshabituación y la retirada. Tienes que saber que hay tres tipos de benzodiazepinas. Por un lado están las de acción corta, que son las más adictivas, hacen efecto muy pronto, por lo tanto la persona se las toma y tiene, por así decirlo, un efecto ansiolítico y calmante prácticamente inmediato. Y en este grupo las más conocidas pues, son alprazolam y lorazepam. Luego están las benzodiazepinas de acción intermedia, entre las que se encuentran clonazepam y bromazepam, que tardan un poquito más en hacer efecto, no es tan inmediato, pero la persona suele tener pues sensación de mejoría relativamente pronto. Y luego están las benzodiazepinas de acción larga, que son aquellas que tardan un poquito más en hacer efecto, pero que el efecto se mantiene de manera más estable a lo largo del tiempo, entre las que se encontraría diazepam y florazepam. Y como he dicho, es muy importante que guardes esta clasificación, que la tengas en tu mente, o que cuando hablemos del cómo dejar de tomar las benzodiazepinas, tengas identificado en qué grupo se encuentra tu benzodiazepina, porque en función de ello, a la hora de dejar de tomarla, puede haber modificación. Toca hablar de los efectos secundarios. La industria farmacéutica pues, nos ha hecho creer que son pastillas, que son seguras, que son maravillosas, que nos relajan, que nos hacen vivir de manera mejor. Y bueno, las benzodiazepinas es verdad que pueden ayudarnos en ciertos momentos, pero como te he dicho, no se deben usar más de 2 o 4 semanas, mínima dosis, mínimo tiempo posible, siempre bajo supervisión médica. ¿Y por qué? Porque aunque al principio pues, pueden ayudarte con problemas puntuales, tienen unos efectos secundarios y un alto riesgo de adicción. Si te lo tomas mucho tiempo, tu cuerpo se va a acostumbrar y cuando intentas dejarlas va a ser muy difícil. Y entre los efectos secundarios más frecuentes que tienen estas pastillas, pues bueno, estaría paradójicamente la somnolencia. Muchas personas las toman para tratar sus problemas de sueño, de insomnio, pero a la larga te van a dar somnolencia, van a hacer que estemos mareados, torpes, que tengamos un enlentecimiento, que podamos tener más riesgo de caídas, problemas de memoria también. De hecho, en personas de cierta edad predispone a la aparición y a que el desarrollo sea más rápido de cuadros de demencia, como por ejemplo la demencia senil o el Alzheimer.
Personas que toman benzodiazepinas pueden sufrir episodios de náusea, dolor de cabeza, visión borrosa. Hay que tener mucho cuidado en niños, en mujeres embarazadas y en ancianos. Y como te digo, las benzodiazepinas pues, pueden hacernos que nuestras capacidades físicas y mentales disminuyan. Y hay un fenómeno que por desgracia no se habla de él, y es que por desgracia muchos de los accidentes y las víctimas de tráfico se centran las campañas publicitarias en el consumo de droga y alcohol, pero, como te digo a continuación, las benzodiazepinas están detrás de muchas de las muertes en la carretera. Cada año, alrededor de 2.000 personas mueren por accidentes de tráfico en la carretera, en los más de 100.000 accidentes viales que se producen. Siempre se habla de la velocidad, el alcohol o las distracciones al volante como las causas de estos accidentes. Pero tienes que saber que la mitad de los conductores que fallecieron en accidentes de tráfico dieron positivo a benzodiazepina en un análisis de tóxicos. Si tú tomas este tipo de tratamiento desde hace más de 4 semanas, tienes que saber que lo más saludable para tu futuro es dejar de hacerlo. Y vamos a entrar en materia en torno a la dependencia. La dependencia, bueno, como ya te he dicho, las benzodiazepinas afectan o actúan a través del sistema nervioso central. Hablamos sobre el sistema GABA, ralentizando su funcionamiento, y de manera prolongada, esas más de 2-4 semanas, se va a empezar a desarrollar una tolerancia, una dependencia física y una dependencia psicológica. ¿Y cómo se desarrolla esta dependencia? El primer paso que aparece o que ocurre es que el cuerpo desarrolla una tolerancia. ¿Y qué significa esto? Pues que cada vez va a necesitar nuestro cerebro dosis mayores para conseguir el mismo efecto. Y esto es peligrosísimo porque, como veremos a continuación, es la antesala del desastre. Con el tiempo aparece una dependencia física y esto provoca esos síntomas de abstinencia cuando intentamos dejar de tomarlas, porque nuestro cuerpo se ha habituado de manera dramática a estas pastillas. Y el tercer paso es que se genera una dependencia psicológica, porque como ya te he hablado, afecta a nivel directamente cerebral a reducir la producción natural de GABA y de otros neurotransmisores, como te dije, pues como la noradrenalina o la dopamina, y esto genera una dependencia psicológica que al final nos tiene atados de pie y mano a estas pastillas, y sin ellas pues ya no podemos vivir y cada vez pues, necesitamos más y más y más. ¿Y qué hay detrás de esta dependencia? Es cierto que hay personas con más predisposición a desarrollar una dependencia a este tipo de medicamentos y a otro tipo de sustancias adictivas. ¿Factores genéticos pueden explicar esto? Sí, efectivamente, hay algunas personas que tienen más papeleta o que nacen con una mayor predisposición a volverse dependientes de sustancias, porque, bueno, pues en su ser tienen alguna mutación, alguna alteración en estos receptores GABA, o tienen un polimorfismo genético, o tienen una presencia de genes GABRA1 que le hace tener mayor predilección o predisposición a sufrir esta dependencia. Pero tampoco creo que podemos caer en la autocomplacencia o engañarnos a nosotros mismos, decir que, bueno, que nuestra adicción de benzodiazepinas pues se debe a que nuestra genética así nos lo ha dicho. Pero la genética no lo explica todo en el tema de la adicción a la benzodiazepina, y yo creo que de hecho son mucho más importantes y mucho más dependientes los factores psicológicos. Los problemas emocionales y mentales pues aumentan el riesgo exponencialmente de desarrollar una dependencia, y bueno, se sabe y se es más que de sobra conocido que personas con situaciones de ansiedad o depresión de fondo o con altas cargas de estrés o que tienen un historial de un abuso de sustancias adictivas previas, algún tipo de droga o incluso el alcohol, esto hace que a nivel psicológico la persona tenga mayor predisposición a desarrollar una dependencia. Mayor. Y luego lo que de verdad influye son los factores sociales. El entorno y las circunstancias con las que nos toque vivir influye en el uso y en el abuso de la benzodiazepina, nuestros familiares, nuestros amigos, el entorno en el que vivamos, lo fácil que nos sea de acceso a la benzodiazepina, pues si nuestra familia la consume, en nuestra barriada incluso hay un mercado negro que se venden y demás. Y hay una frase que me gusta mucho, y es que el código postal dice más sobre tu salud que sobre ti mismo, ¿no? Y es que el entorno, ni que decir tiene, influye mucho en nosotros. La dependencia, bueno, termina dando paso a una adicción. Yo creo que el gran problema de esto es la benzodiazepina, ¿no? Ya te lo he dicho, pueden ser útiles en ciertos casos, en ciertos momentos. Te lo recalco porque la industria se va a encargar, y muchas veces los médicos también, de venderte este mensaje y por eso tomarla.
pero usarlas por mucho tiempo conlleva graves problemas para la salud. Muchas veces los médicos nos resulta, es lo fácil. En mi caso, yo trabajo o trabajaba, ahora no, ahora trabajo en una consulta de atención primaria, como te he dicho, en Doha, en Qatar, pero durante más de 13 años he estado trabajando en urgencia en España. Muchas veces la persona va a urgencias o por un cuadro de ansiedad claro o por un cuadro de ansiedad camuflado por otros síntomas, porque al final el estrés es eso. Muchas veces el paciente exige o pide o que le pinchen un ansiolítico o que le recete una benzodiazepina, o muchas veces a los médicos incluso, pues bueno, pues nos resulta fácil prescribir, pero nunca o casi nunca, por desgracia, tenemos un plan claro y le explicamos al paciente o a la paciente durante cuánto tiempo hay que tomarlo, cómo hay que dejarla. Y esto que da lugar, pues que esa persona luego va a otro médico porque sus síntomas siguen, el otro médico manda otra cosa, y al final se van sumando, se van sumando medicamentos, fármacos, ansiolíticos, y la adicción no hace otra cosa que incrementarse. Y puede parecer inofensiva, pero que va mucho más lejos de la realidad. En el ranking de las 10 drogas más adictivas, pues las benzodiazepinas están en ese ranking. Ya te lo puse en la primera o la segunda diapositiva. El humorista Tony Moore, que dijo que en su percepción la benzodiazepina era mucho más difícil superar la adicción que la cocaína. Es verdad que la cocaína es un poquito más adictiva que la benzodiazepina, pero el nivel de toma de benzodiazepina es muchísimo más grande que el de la cocaína, y por lo tanto esto hace que a nivel social la adicción y la dependencia sea terrible. En esta gráfica puedes ver las 10 sustancias más adictivas con poder más adictivo. Las benzodiazepinas, como te digo, están dentro de estas 10 drogas más adictivas. Yo creo que es un dato que nos debe de pues, llamar la atención y decir, vale, voy a tomar medidas y voy a solucionar mi problema. Y es que, bueno, respecto a la adicción, se producen efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. A corto plazo, bueno, te dan sueño, te dejan adormiladas, ¿no? Te pueden ayudar a dormir, a calmar la ansiedad, pero también te pueden dejarte con un exceso de somnolencia que te hace difícil hacer cosas como conducir o mantener tu atención en el plazo corto y largo. Cuando consumimos de manera crónica benzodiazepinas, el pensamiento se altera, nos cuesta pensar, nos cuesta movernos bien, te olvidas de cosas, te cuesta concentrarte o sientes que no tienes una buena coordinación en los movimientos, y esto hace que el riesgo de caída o de accidentes aumente, y sobre todo es dramático en personas mayores que están atiborradas a este tipo de tratamientos, que se levantan por la noche para ir al servicio, que se caen, que se rompen la cadera, y esa rotura de cadera es la antesala al fallecimiento de muchos de nuestros ancianos, que por desgracia el origen de todo esto es la toma de benzodiazepinas. Y a largo plazo hay otra serie de efectos, como ya hemos dicho. El cuerpo se acostumbra, necesita cada vez más dosis, eso se conoce como tolerancia, necesitan más cantidad para sentir el mismo efecto, todo esto termina contribuyendo a la dependencia, y se intenta dejarla, pues aparecen los síntomas del síndrome de abstinencia, en el que se pasa tan mal, tan mal, tan mal, que prefiere volver a tomar benzodiazepina a seguir intentando dejar de tomarla. Los problemas para pensar no se van, el uso prolongado pues, afecta a la memoria, a la atención de manera permanente, incluso a veces estos problemas siguen incluso cuando la persona consigue dejar de tomar la benzodiazepina, si lo ha tomado durante mucho tiempo. Por lo tanto, si en un futuro cercano quieres tener una mente pues, más lúcida y más brillante, yo creo que es un motivo más para que este taller te sirva como acicate y que de verdad pues, tome la rienda de tu vida y dejes de tomar la benzodiazepina. Y las benzodiazepinas, pues paradójicamente, a la larga, están detrás de los problemas de ánimo, porque bueno, usarlas durante mucho tiempo, pues predisponen al desarrollo de una depresión o hacer que la ansiedad empeore. Y yo creo que, bueno, al final es un envoltorio que nos lo han vendido como algo muy bonito, pero que por dentro ese envoltorio está vacío, y no es que esté vacío, sino que el problema, a la larga, se convierte en solución. Así que este taller pretendo que sea pues, el estímulo que necesitas para dejar de tomarla. Las consecuencias, hablaremos de ello. El síndrome de abstinencia, dejar las benzodiazepinas de golpe, pues puede causar ansiedad, insomnio, temblores, sudoración y en caso grave incluso convulsiones. La toma adictiva o mantener el tiempo de benzodiazepinas también genera problemas de corazón. Es que el uso prolongado de benzodiazepinas puede causar o desarrollar hipertensiones o palpitaciones, por lo tanto esto también genera mucho disconfort en las personas. Y un dato que llama mucho la atención es que tomar benzodiazepinas de manera prolongada en el tiempo baja nuestras defensas, y de hecho hay estudios
que dicen que el uso prolongado y continuado de benzodiazepinas debilita el sistema inmunitario y por lo tanto te hace más propenso a sufrir otro tipo de enfermedades y esto hace que te sientas peor, pero el origen muchas veces de este disconfort, de estas enfermedades recurrentes que tienes es porque estás tomando benzodiazepinas. Y finalmente, bueno, las consecuencias psicológicas de la adicción pues son sufridas en primera persona pues, con un gran disconfort. La persona adicta a las benzodiazepinas puede terminar desarrollando una depresión, ya que bueno, pues la dependencia está relacionada pues, con este tipo de trastorno de salud mental. Paradójicamente, con la adicción se consigue el efecto contrario que se buscaba inicialmente, y es que las personas suelen desarrollar cuadros de ansiedad de rebrote, ¿vale? De rebote, cuando, bueno, al dejar de intentar de tomar la benzodiazepina, la ansiedad regresa al punto de partida inicial e incluso aún más acentuado por los efectos de desajustes cerebrales que se han ido produciendo a lo largo del periodo de adicción a la benzodiazepina. Y todo esto termina repercutiendo en que la persona desarrolle un aislamiento social, porque bueno, la adicción lo que hace es que nos va alejando pues, poco a poco de los amigos, de los familiares, va cambiando las dinámicas laborales y todo esto, la persona adicta a la benzodiazepinas termina haciendo como una especie de caparazón, una especie de caracol, se termina metiendo en su propio mundo y esto hace que a nivel global pues afecte mucho la calidad de vida de las personas que sufren esta adicción a las benzodiazepinas. Y toca hablar de lo que más temes, el síndrome de abstinencia, que es ese fenómeno que resulta siempre dificilísimo de manejar y que de hecho pues el causante de que las personas que intentan dejar de la benzodiazepina sin un plan estructurado, esas 8 de cada 10 personas que lo intentan fracasen por el temido mono, el síndrome de abstinencia. Los síntomas de síndrome de abstinencia, bueno, el cuerpo, como ya se ha acostumbrado nuestro cerebro a la benzodiazepina y como ya te he dicho, esto ocurre a partir de las 2-4 semanas de tomarla, no es solo que se ha acostumbrado, sino que cada vez te exige más dosis, hace que cuando intentamos dejar de tomarlas se produce un desequilibrio en nuestros receptores de GABA en el cerebro y esto hace que aparezcan unos síntomas cuando no le metemos el chute que nuestras neuronas tienen porque le estamos metiendo gasolina artificial a través de la benzodiazepina y cuando cortamos el suministro de este chute artificial aparecen ataques de ansiedad, ataques de pánico, problemas de insomnio, irritabilidad, cambios de humor, temblores, palpitaciones, dolores musculares, dolores de cabeza e incluso episodios de alucinaciones y convulsiones. ¿Y esto qué hace? Pues que la persona se da cuenta que esto le ha ocurrido cuando ha intentado dejar de tomar la benzodiazepina y se siente fracasado en el intento y vuelve a tomarlas y no, cada vez incluso a más dosis. No me quiero extender mucho porque es difícil dejarla. Bueno, toca hablar de neurotransmisores, de química, no voy a entrar en detalle, pero hay 3 patas que hacen que a nivel personal la percepción del síndrome de abstinencia pues, sea muy complicado. Por un lado se produce por la reducción de la inhibición de los receptores GABAérgicos, luego por un aumento de la actividad glutamatérgica y luego por la hipersensibilidad del eje hipotálamo hipófisis adrenal. En la presentación puedes ver un poquito más esto en detalle. En el libro te lo cuento con mucho más explicado, por lo tanto, si quieres entrar más en detalle y saber por qué se produce el síndrome de abstinencia, tienes material en tu mano para ampliar el conocimiento. El cerebro, cuando intentamos dejar de tomar las benzodiazepinas, necesita tiempo para adaptarse, ¿no? Tarda en recuperar su equilibrio natural. Por lo tanto, es un proceso que no puede ser inmediato y no puede ser rápido. Tienes que tener en cuenta que cuando empiezas a dejar de tomar benzodiazepina, bueno, el primer mensaje es que no lo vas a conseguir en cuestión de días, ni en cuestión de 1 o 2 semanas, es un proceso que lleva su tiempo, si se hace bien y si quieres hacerlo con éxito, pero también tienes que tener en cuenta una cosa y es que los síntomas, cuando empezamos a dejar la benzodiazepina, pueden empeorar antes de mejorar. Y esto que puede parecer chocante y contradictorio, es una cosa que tienes que saber. Pasa lo mismo como con el tabaco. Mucha gente deja el tabaco y después de dejar el tabaco esos primeros días, esas primeras semanas, tiene más tos, tiene más flemas, tiene más mucosidad y dice, oh, es que cuando fumaba no me pasaba esto y oh, es que me compensaba más seguir fumando porque vaya lata. Y esto se debe en el tabaco cuando fumamos, los cilios, que son como unos pelillos que tenemos en nuestro sistema respiratorio, los tenemos abolidos. Y cuando dejamos de fumar, estos cilios empiezan a despertarse
Y en ese despertamiento de estos cilios del sistema respiratorio, pues la persona empieza como a luchar su sistema respiratorio pues para la suciedad del tabaco echarla para afuera, la nicotina, el alquitrán que se ha ido acumulando, y esto hace que las personas que empiezan a dejar de fumar pues puedan tener episodios de más tos y de esta expulsión de mucosidad, pero paradójicamente es un efecto beneficioso que se puede interpretar como negativo en estas primeras etapas. Para manejar la abstinencia hay que tener un plan, hacerlo solo. Hay personas que, bueno, que tienen un estoicismo totalmente admirable y que consiguen superar la adicción solas, pero no es lo habitual. Aquí yo creo que está la clave para manejar la abstinencia y es que, bueno, hay que hacerlo de manera gradual. La reducción tiene que ser progresiva, ¿no? Para darle tiempo a nuestro cerebro a adaptarse. Pero esto tampoco, o sea, sí, tiene que ser gradual, pero hay que tenerse un plan y para ese plan ya te hablaré. Es muy importante saber también el tipo de benzodiazepina que estés tomando y tu nivel de adicción a la benzodiazepina. Ni que decir tiene que el apoyo psicológico es muy importante. De hecho, está demostrado que seguir unas técnicas como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual es clave para tener tasas de éxito en superar este mono, esta abstinencia mucho más grande. Luego hay que tener un plan médico, porque muchas veces en la transición de dejar las benzodiazepinas va a hacer falta el empleo o bien de sustituirlas por otros medicamentos o bien jugar con otro tipo de fármacos o sustancias en esta transición hasta dejar definitivamente la benzodiazepina. Y todo esto, pues ni que decir tiene, pues hace falta y yo creo que es prácticamente imprescindible tener un seguimiento médico, tener un profesional pues, que supervise pues, durante todo el proceso el plan, elaborar el plan, lo supervise pues, para evitar o detectar lo antes posible cualquier posible aparición de cualquier complicación y por lo tanto pues enfrentarnos a ella, que la persona no lo perciba como un mono, una montaña imposible de escalar, sino bueno, pues como un reto en el que va a tener el asesoramiento y el acompañamiento que va a hacer que sea posible que venzas tu adicción. Y el plan de retirada es esencial, ¿vale? Para dejar de tomar la benzodiazepina, y aquí ya entro en lo que seguramente más te importe y el motivo por el que hayas comprado este taller, que hayas apuntado a este taller, el proceso de desintoxicación a la benzodiazepina puede llegar a ser complejo y de hecho pues, no es sencillo. No es sencillo y esto lo demuestran pues, las tasas de que 8 cada 10 personas que lo intentan por su cuenta pues no lo consiguen, ¿no? Incluso en algunos casos puede ser peligroso en casos pues, de dependencias muy grandes cuando se intentan dejar de tomarlas de manera muy abrupta. Incluso ya hemos visto que la persona puede sufrir cuadros de alucinaciones, incluso sudoraciones, palpitaciones e incluso convulsiones. Tener un plan y un monitorización médica yo creo que son esenciales. Tú te vas a sentir con la seguridad necesaria y vas a tener el apoyo detrás para que paso a paso vayas consiguiendo escalar, escalar, escalar hasta la cima, hasta la meta, que es que vas a vivir sin benzodiazepina, vas a volver a tener una vida real y vas a volver a disfrutar de las cosas buenas y las cosas malas de la vida, pero de manera real y no artificial. Y de cara al plan de retirada, es muy importante saber el nivel de dependencia que tiene la persona a la benzodiazepina. Porque dependiendo del nivel de dependencia, el plan temporal y la agresividad, entre comillas, en la retirada dependerá o variará. Este test de dependencia para saber tu nivel de dependencia, bueno, hay una serie de preguntas como la dosis que tomas, la duración, el tipo de benzodiazepina, la vida media de la benzodiazepina y demás. En función de eso se obtiene un estadiaje, una puntuación. Esto lo explico con más profundidad en el libro, o sea, no te quedes solo con esta diapositiva, puedes ir al libro enganchado a las benzodiazepinas que he escrito para que tú mismo puedas calcular tu nivel de dependencia, porque en función del nivel de dependencia se puede estructurar el plan de retirada. Personas que suman 0 puntos pues no tienen dependencia, por lo tanto se las pueden dejar de tomar. Personas que tienen un riesgo bajo de dependencia, que son las que sumarían de 1 a 4 puntos, la retirada gradual se puede ir haciendo en al menos 2 semanas. Personas con un riesgo alto de dependencia, que son aquellas que suman 5 o 8 puntos en este test predictivo, pues la retirada pues tendría que armarse el plan de retirada en 4 a 12 semanas.
Y luego personas con una dependencia fuerte, que eso serían aquellas personas que suman de 8 a 13 puntos. El plan de retirada debe ser totalmente individualizado y hacerlo de manera escalonada, más lenta, con los más pies de plomo, porque el riesgo en estos casos de sufrir la abstinencia es mayor y por lo tanto si se intenta ser agresivo a la hora de dejar de tomar la benzodiazepina, también la probabilidad de fracaso aumenta. Hay dos grandes estrategias a la hora de dejar la benzodiazepina. La estrategia número uno es la estrategia pues, más empleada sobre todo cuando las personas intentan dejar la benzodiazepina por sí solas y también es la manera pues, más empleada también por los médicos cuando no tenemos mucho tiempo y no podemos hacer un seguimiento personalizado porque es por así decirlo, pues bueno, es una medio regla de tres que se puede aplicar más o menos a todos, pero como digo, la clave del éxito es individualizar y centrarse en tu caso, en tu nivel de dependencia. Esta estrategia número uno consiste, bueno, pues se trata de ir bajando la dosis que tomas cada día. Lo ideal sería pues reducir entre un 10 y un 25% cada 2 o 3 semanas. Y si sigues este plan y lo respetas, las posibilidades de éxito pues, son altas, en torno al 80%. Ahora bien, ¿cómo puedes reducir la dosis? El ritmo de la reducción, como hemos visto anteriormente, depende de tu nivel de dependencia. Si el nivel de dependencia es alto, la reducción debería ser de un 10% cada 2 o 3 semanas, despacio, sin prisa pero sin pausa. Si tu nivel de dependencia es más leve, se puede bajar un poquito más rápido, incluso se pueden bajar hasta dosis de 25% cada 2 o 3 semanas. Pero mucho ojo, porque lo que puede pasar y lo que suele pasar es que cuando empezamos a bajar la dosis se pueden empezar a notar síntomas de abstinencia y aquí lo que nos pide el cuerpo es volver a subir la dosis para dejar de sufrir esta abstinencia, estos síntomas que no son desagradables. Pero aquí la clave está en que lo mejor cuando empiezan a aparecer estos síntomas es mantener la misma dosis un par de semanas al menos para que nuestro cerebro se estabilice, se acostumbre a esta dosis. Por lo tanto, es muy importante hacer estas disminuciones de las dosis poco a poco, dar semanas de margen para que de manera natural nuestro cerebro y nuestros neurotransmisores se vayan acostumbrando a esta nueva dosis. Si corremos o si somos muy agresivos, pues corremos el riesgo de fracasar en el intento, que el temido mono, la abstinencia, nos termine comiendo y que la persona eche al traste el intento. Entonces, recuerda, en esta estrategia número uno consiste en una disminución progresiva de la dosis de benzodiazepina que estés tomando y esto será de una manera u otra dependiendo de tu nivel de dependencia. Si la dependencia es baja, podrás ir bajando una reducción escalonada durante 2 o 3 semanas. En casos leves puede hacer una disminución de dosis del 25%, en casos severos del 10%. Y luego está la estrategia número 2, la estrategia menos usada, pero que yo particularmente creo que es la estrategia más potente y más resolutiva. Como te he dicho, la clave del éxito es personalizar tu caso y es verdad que cuando el médico, el profesional que trabaja contigo este proceso de deshabituación a las benzodiazepinas, es mucho, la probabilidad de éxito es mucho mayor si se adapta totalmente a ti. Y esta estrategia número 2, sobre todo, es clave o es muy resolutiva en personas que toman benzodiazepina de vida corta o intermedia, que recuerda esa presentación, ese famoso alprazolam, porque, por así decirlo, esta estrategia 2 lo que hace es un puenteo previo a dejar estas benzodiazepinas de acción corta o intermedia. Lo que se intenta el profesional, el médico, es que des un paso a una benzodiazepina de acción larga, ¿vale? Para que tu cerebro tenga más tiempo en adaptarse al cambio, en la reducción y que por lo tanto no tengas tanta abstinencia porque las benzodiazepinas de acción corta y de acción intermedia, como tienen una acción muy inmediata, también tienen un poder de dependencia y de adicción muy alto. Entonces, si pasamos a una benzodiazepina de acción lenta, de acción larga, vamos a dar lugar a que nuestro cerebro tenga más mecanismos para adaptarse y hacer la transición e ir haciendo esta reducción progresiva de los fármacos.
Y normalmente en esta transición, en esta estrategia número 2, el cambio, lo que hacemos es que la benzodiazepina de acción corta o intermedia se cambia al diazepam, al Valium, porque tiene una eliminación más lenta y es más fácil de hacer una reducción gradualmente. Aquí no puedes caer en la trampa porque muchas veces si tu profesional, tu médico, te hace esta estrategia, no puedes asociar que, por ejemplo, 5 miligramos de diazepam son los mismos 5 miligramos de lorazepam o alprazolam. O sea, no puede hacer una equivalencia. ¿Cómo va a ser si yo tomaba 0,5 miligramos de alprazolam? ¿Cómo voy a tomar a 5 miligramos de diazepam? Eso es mucho más. No. Si haces el cambio, tienes que tener, o sea, esto es una cosa que tú no puedes hacerlo. Tu médico ajustará la dosis con la equivalencia que el fármaco que tú estás tomando en concreto y la dosis que tú estás tomando en concreto, la equivalencia de miligramos de diazepam. No te asustes si las cifras, porque las cifras no concuerdan, ya te digo, alprazolam, 1 miligramo de alprazolam, no 1 miligramo de diazepam. Por lo tanto, cuando tu médico te adapte la dosis que tú estás tomando, se va a apoyar en esta tabla de dosis equivalentes con diazepam y en función de eso, pues bueno, pues va a saber cómo hacer la transición. Primero, deberías cambiar solo una de las dosis diarias que estás tomando, por ejemplo, la de la noche por diazepam. Si tomas varias veces durante el día, por ejemplo, alprazolam, esta benzodiazepinación corta, pues inicialmente la transición a diazepam solo se haría en una de esas tomas, normalmente la de la noche, y luego poco a poco iría haciendo el cambio con las demás dosis, con unos intervalos de días o semanas, como digo, dependiendo del nivel de dependencia. Y una vez que ya tomes solo diazepam, se empieza a reducir la cantidad en torno a un 10 o un 20% según tu nivel de dependencia, dando semanas de por medio para que el cerebro se vaya acostumbrando y en todo momento supervisando. Y aquí, de manera resumida, te dejo el algoritmo de cómo poder dejar de tomar las benzodiazepinas. Lo tienes desarrollado en el libro, lo tienes explicado en la presentación, ahora también lo tienes en este algoritmo en forma estática de foto. Tienes todo el material disponible a tu alcance, pues para que puedas volver para atrás, leer, escuchar y demás. Y como veremos al final de la presentación, cualquier tipo de duda o asesoramiento o acompañamiento me va a tener a tu disposición. Pero no menos importante es a nivel psicológico. Hacen falta herramientas psicológicas para acompañar a todo este proyecto de desintoxicación a la benzodiazepina. Y es que, bueno, los estudios han demostrado que la terapia cognitivo-conductual es la más efectiva para dejar de tomar la benzodiazepina, ¿no? Y que si se combina con esta desescalada, con este plan de tratamiento, las dosis de éxitos se incrementan de manera exponencial. Y como te digo, a nivel de herramientas psicológicas, en la terapia cognitivo-conductual es clave, ¿no? Esta terapia, bueno, es una herramienta que es esencial para romper el ciclo en cualquier adicción, ¿no? Y promocionar, pues yo creo que estrategias eficaces para afrontar la ansiedad, el insomnio o cualquier otro problema psicológico de fondo, ¿no? En esta terapia lo que se hace es se trabaja sobre la idea que tienen nuestros pensamientos, o sea, nuestros pensamientos, las ideas que tenemos que influyen en nuestras emociones, en nuestra forma de comportarnos, ¿no? Por lo que, bueno, es muy importante que nos centremos en identificarnos en esos patrones de pensamiento negativos o que tenemos distorsionados y reemplazarlos por otros que son más realistas y saludables. Eh, Hay que combinar, como te he dicho, hay que cambiar la manera en la que pensamos, en la manera en la que reaccionamos ante el estrés. Ya te digo, esta sociedad capitalista, las redes sociales, no han hecho pues que distorsionemos totalmente la realidad, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el chip, tenemos que ser capaces pues de redefinir nuestros pensamientos, ¿no? Tenemos que saber y trabajar para identificar nuestras creencias erróneas, ¿no? Muchas personas pues bueno, desarrollan la dependencia a la benzodiazepina pues porque creen que sin ella pues no van a poder manejar su ansiedad o no van a poder dormir bien, ¿no? Entonces, si identificamos estas creencias erróneas y las desafiamos y somos capaces de reestructurar pues, estas creencias, vamos a hacer que nuestra confianza aflore, ¿no? Y que por lo tanto seamos capaces de afrontar las dificultades del día a día sin fármacos. Tenemos que hacer también una reestructuración cognitiva y esto consiste, bueno, que tenemos que detectar estos pensamientos
automáticos, rumiantes, negativos, que nos sabotean constantemente, como por ejemplo, es que sin la pastilla no podré con esto, y esta reestructuración cognitiva tenemos que cambiarlo por, bueno, por otro tipo de pensamientos. Pues puedo manejar esta situación con otras herramientas que estoy aprendiendo, ¿vale? Tenemos que no castigarnos a nosotros mismos y tenemos que mandarnos mensajes de esperanza porque así, hay una frase que me gusta mucho, es que, bueno, vivimos totalmente amargados pensando en que algo puede pasar cuando en el 95% de las veces ese algo no pasa. Entonces nos saboteamos a nosotros mismos por una angustia irreal que nosotros nos encargamos de percibirla como real cuando no lo es. Tenemos que también desarrollar bueno, unas estrategias alternativas para saber manejar la ansiedad. La respiración aquí es muy importante. Yo hace tiempo creía que esto de la respiración era, era una tontería, pero es verdad que a nivel de diafragma, cuando conseguimos controlar la respiración, bajamos pulsaciones, nuestro nivel de cortisol baja, nuestra ansiedad también. Y si trabajamos en nuestro cerebro con menos revoluciones, pues va a ser mucho más fácil solucionar todo esto. Yo siempre recomiendo a mis pacientes la técnica de relajación de los 3 segundos. Toma aire 3 segundos, lo mantiene en el diafragma durante 3 segundos, lo sueltas poco a poco durante 3 segundos y esta técnica de relajación lo hace durante un minuto. Esto que parece una tontería, que a veces incluso puede parecer una chorrada, yo creo que es muy importante para bajar los umbrales de cortisol y tener más mecanismos adaptativos. Manejar el insomnio también es clave, ¿vale? El insomnio, los problemas del sueño, una de las razones por las que las benzodiazepinas son más recetadas, ¿no? Pero paradójicamente también es un síntoma que aparece al dejar de tomarla y que por lo tanto da paso a que las tomemos de manera prolongada en el tiempo. Con la terapia cognitivo-conductual pues vamos a ayudar a establecer pues, hábitos de sueño saludable, a modificar esos pensamientos negativos que se relacionan con el descanso y esto a la larga pues, va a hacer que tengamos una mejor calidad de sueño sin la necesidad de sedantes. Y luego está el mindfulness, que, ojo, no asociar mindfulness con Mr. Wonderful, con un mundo de todo es bonito, todo es de color rosa, todo es un mundo de unicornios y purpurina. No. Mindfulness se conoce como atención plena y es una técnica, ¿no? que te tiene que enseñar a vivir el momento sin dejarte llevar tanto por la ansiedad. Bueno, y en lugar de reaccionar impulsivamente a lo que sentimos, pues aprender a observar tus emociones. ¿Y qué se pasa al final? Pues que estas emociones, si le damos demasiada importancia, van a terminar controlándote a ti en vez de tú a ellas. Con este proceso de atención plena de mindfulness es al revés. Rompemos esta dinámica y nosotros somos los dueños de nuestras emociones y no ellas de nosotros. Mindfulness, por lo tanto, te va a ayudar a no dejarte llevar por estos pensamientos negativos, te va a ayudar a aprender a tolerar el malestar sin necesidad de una pastilla y también te va a ayudar a conectarte con tu cuerpo y con tus emociones. Sé que si has intentado dejar la benzodiazepina, puedes tener mucho miedo al fracaso porque ya has vivido como tal en un intento previo que no ha sido productivo. Aquí tengo que mandarte un mensaje que no has fracasado, que solo se fracasa cuando no se intentan las cosas. Simplemente, pues bueno, que cuando no sabemos las cosas, pues la probabilidad de no conseguir los resultados que esperábamos es mayor. Y eso es lo que te ha pasado a ti. Sin un plan, el desafío es mayúsculo. Con un plan, y ahora que ya comprendes el proceso de adaptación, que ya tienes los mecanismos necesarios pues, para crear una rutina que te dé estabilidad y que sabes de la importancia de los estilos de vida saludables, este desafío que parecía imposible, pues ahora se convierte en un desafío mayúsculo, pero sobre todo en un estímulo, porque te puedo asegurar y garantizar que las personas que terminan superando la adicción a la benzodiazepina, a la larga son mucho más felices, a la larga viven una vida plena, real, que yo creo que al final es la misión que tenemos en nuestro mundo. Y quiero transmitirte o quiero compartirte en este momento, porque puedes tener dudas de si, bueno, este taller va a ser útil, voy a poder. Te voy a compartir contigo el testimonio de Javi López. Javi López es un presentador de televisión, durante tiempo estuvo en medios nacionales, de hecho en
qué tomate, prensa en el corazón. Coincidí con él porque, bueno, antes de venirme a Qatar, yo estaba de tertuliano en un magazine por las tardes de Televisión Canaria, no hay que verlo, y era el presentador del mismo. Y bueno, entablamos una amistad, una confianza. Él me confió de que llevaba tiempo enganchado a las benzodiazepinas, que lo había intentado millones de veces dejar de tomarlas, que siempre había fracasado. Y yo le dije, Javi, yo confío en ti, Javi confía en ti. Nos quedamos un día, quedamos a desayunar, me contó toda su historial, me contó lo que estaba tomando, le armé un plan, lo fui acompañando. La verdad que fue un paciente ejemplar, que hizo las cosas, se fue adaptando al plan que le fui marcando paso a paso y consiguió lo que ningún médico, ningún psiquiatra había conseguido en los últimos más de 10 o 12 años, y consiguió dejar la benzodiazepina. Y le agradezco a Javi la generosidad de haber grabado el siguiente vídeo en el que cuenta en primera persona pues cómo vivió todo esto. Les voy a contar mi experiencia con las benzodiazepinas porque tuve que empezar a tomarlas hace como 15 años después de diagnosticarme un dolor psicosomático, un dolor pues, que viene de la cabeza y no había otro tratamiento. Entonces empecé a tomar Orfidal y Deancid, como digo, hace 15 años. Pero esto con el tiempo me iba generando, en vez de alivio, pues como momentos de tristeza, momentos de depresión. Y he intentado dejarlo muchas veces he intentado dejarlo, pero me viene pues el síndrome de abstinencia, que son los dolores otra vez. Descubrí una nueva pastilla, que es la duloxetina, que esa no tiene efectos secundarios, pero durante tanto tiempo tomando esas pastillas, el Orfidal y el Deancid, esa benzodiazepina, pues sueño siempre por las mañanas, desgana, iba notando que la vida no era tan plena o tan llena como yo la había vivido antes de tomar todo este tipo de medicamentos. Entonces, después de comenzar muchas veces la desescalada, nunca lo intenté. Ahora llevo 2 meses con el doctor Juan Toral, y Juan Toral ha conseguido que no tenga ningún tipo de síndrome de abstinencia. Me ha pasado del lorazepam, que sería el Orfidal, al diazepam. Voy quitando miligramos poco a poco y creo que lo voy a conseguir. Sinceramente estoy muy feliz porque es un tema muy duro, hay que decirlo así bien claro. Hay adicción a las benzodiazepinas y la gente no se da cuenta del deterioro cognitivo y de muchas cosas más y efectos secundarios que puede causar. En mí, ya les digo, en estos 2 meses todo está yendo fenomenal y espero poder celebrar muy pronto el hecho de dejar todo este tipo de pastillas. Es la primera vez que lo cuento, pero lo cuento con alegría porque créanme que se puede, y Juan Toral, desde aquí te doy las gracias por hacer posible que yo pueda conseguir dejarlo. Y bueno, resumiendo, ya hemos llegado al final de este taller. Estas son las ideas claves que quiero transmitirte y que quiero que termines teniendo. Lo que comienza como una solución rápida para la ansiedad o el insomnio, a la larga puede convertirse en una trampa peligrosa. Por lo tanto, mucho ojo con tomar benzodiazepina. Si no lo has hecho, no lo hagas, por favor. Y si ya lo has hecho, pues esto debe de servirte como un acicate. El abuso de las benzodiazepinas es una peligrosa pandemia silenciosa que, por desgracia, amenaza a nuestra sociedad. España es el planeta de la Tierra donde más benzodiazepinas se consumen. ¿Cómo es posible España? Con lo felices que somos, con lo bien que se vive, yo creo que es una llamada a la reflexión. Las benzodiazepinas, que lo he dicho varias veces, deben limitarse a periodos cortos, no más de 2 o 4 semanas. Su uso prolongado en el tiempo pues, genera deterioro cognitivo y físico. Seguimos con el resumen, con los puntos clave. Mínima dosis posible durante el menor tiempo posible. Y esto lo pongo en mayúsculas porque es clave e importantísimo. El uso prolongado pues, puede provocar una anestesia emotiva, que es la incapacidad de sentir placer o dolor. Y esto, pues bueno, inicialmente pues puede, oh, qué bien, no sufro. Pero esto a la larga pues hace que vivamos la vida en blanco y negro y que incluso nos encadenemos y nos quedemos enganchados a estados depresivos. La conclusión a la que llego tras llevar 15 años ejerciendo la medicina como médico de personas, es que es más fácil curar a sociedades enfermas que a personas individualmente enfermas, y que por lo tanto los laboratorios aprovechan de todo esto pues para vender pastillas como churros y enriquecerse a nuestra costa. Y es que, bueno, una sociedad que, yo creo ya esto a modo de reflexión, una sociedad que medicaliza su sufrimiento, es una sociedad adormecida, sin capacidad crítica, una sociedad silenciada y, en definitiva, una sociedad dócil y manejable. Y yo creo que tú no quieres formar parte de una sociedad así. A la hora de dejar las benzodiazepinas, como ya te he dicho, la retirada debe ser gradual, siempre bajo supervisión médica de un profesional, para minimizar los síntomas de abstinencia. Y si aparecen los síntomas, que pueden aparecer, pues lo ideal es mantener esa dosis un tiempo más prolongado
para dar lugar a que el cerebro se estabilice, pero no volver a subir la dosis. Hay que dar pasos, mejor darlos despacio que correr, que dar pasos rápidos y volver atrás. La terapia cognitivo-conductual es un pilar, es una herramienta a nivel psicológico esencial también pues, para romper el ciclo de las adicciones, ya que ayuda a cambiar los pensamientos y los comportamientos de las personas. Y mi consejo pues, para cerrar este taller es que receles de este tipo de pastillas, de los ansiolíticos, de la benzodiazepina. La mejor forma de evitar la adicción es no tomarla. Intenta no dar la oportunidad a que la benzodiazepina se adueñen de tu vida. Si está en este momento inicial, pues toma conciencia. Si está ya de lleno metido en este problema, pues bueno, no estás solo, no estás sola, aquí me tienes, es posible, lo vas a conseguir, tienes totalmente mi confianza, ya solo creo que hace falta que tú confíes en ti. Y dejo dos frases para el final para llamar a la reflexión, y es que, bueno, nada es permanente, que incluso un mal día dura solo 24 horas y que sin duda el esfuerzo va a merecer la pena. Y ya está. Este es el final de la presentación de este taller. Yo creo que al final, bueno, te dije al principio que iba a ser como un capítulo de tu serie favorita de Netflix. A lo mejor se ha alargado un poquito más, aunque acabo de leer que la última temporada, por ejemplo, de Stranger Things, los capítulos van a durar 1 hora y media. Si Stranger Things es tu capítulo, es tu serie favorita, pues al final este taller pues se va a ajustar a la duración de esos capítulos finales de esa serie. Sin ayuda profesional, como te he dicho a lo largo de la presentación, al final 8 de cada 10 personas que intentan dejar de tomar benzodiazepina, las benzodiazepinas no lo consiguen, pero con un asesoramiento, con un buen plan, con un plan estructurado, apoyados también y complementados con ayuda psicológica, terapia cognitivo-conductual, mindfulness, la atención plena, los ejercicios de respiración, con todo esto las tasas de éxito aumentan exponencialmente y rondan el 90%. Yo quiero que no formes parte de esa estadística del 8 de cada 10 personas no consiguen dejar de tomarla y por lo tanto, bueno, he creado este taller y escribí el libro con esa intención, con la intención de poder ayudarte. Pero bueno, aquí también te tiendo mi mano. Yo puedo ayudarte. Para mí será un honor poder acompañarte en todo este proceso, tener pues una charla, una entrevista médica, conocer de manera personalizada tu caso en concreto, tu historial, tu punto de partida, tu punto actual y en función de esto sentarnos, elaborar un plan conjunto e ir acompañándote a lo largo de la semana, dándote las pautas para que vayas dejando la benzodiazepina de manera totalmente segura, disminuyendo incluso intentando eliminar el riesgo de aparición del temido síndrome de abstinencia, que es una amenaza para dar al traste con todo esto. Y por lo tanto, bueno, pues tienes totalmente mi compromiso de que te puedo asesorar, te quiero asesorar y para mí será un placer. He generado este taller, pero también he generado un plan de entrenamiento específico que se adapta a ti. Si tú crees que lo necesitas o que puede ayudarte, pues bueno, puedes contactar conmigo a través de medicocabeceraonline@gmail.com o en Telegram me puedes encontrar como Juan Toral. Y hablamos, vemos la manera en la que podríamos trabajar, cómo podríamos hacerlo y como te he dicho, para mí sería pues un honor poder acompañarte y poder ser una patita de ese banco en el que te va a apoyar para conseguir el éxito de algo que crees, ahora mismo seguramente puedas creer que es imposible, pero que te garantizo y te aseguro que lo puedes y que de hecho lo vas a conseguir. Y el último mensaje, el esfuerzo te puedo asegurar que merecerá la pena, que yo creo que invertir en salud es apostar por ti, es invertir en ti y lo dicho, quedo totalmente a tu disposición si así lo necesitas, si así lo crees conveniente, que yo soy la persona idónea para ello. No dudes en mandarme un email a medicocabeceraonline@gmail.com o contactar conmigo a través de Telegram, donde estoy como Juan Toral, y encontraremos la manera para que en las próximas semanas generar un vínculo de acompañamiento que haga que vuelvas a disfrutar la vida, a ver la vida de colores, a vivir una vida real y que consigas vencer esta terrible y silenciosa lacra que es la adicción a la benzodiazepina. Muchas gracias por haber sido parte de este taller. Si crees que le puede ser de ayuda a alguna otra persona, pues te agradecería mucho porque avisaras a esas personas que crees que les puede interesar y que también formarán parte de este taller, porque como digo, no puede ser que tengamos en España la tasa de benzodiazepina más alta del mundo. No puede ser, tenemos que romper esto
y por desgracia los médicos somos parte en ocasiones del problema y no de la solución, y yo me he propuesto desquimicalizar la vida y lo vamos a conseguir más pronto que tarde. Muchísimas gracias y enhorabuena, como dije, empecé este taller dándote la enhorabuena por dar el primer paso. Estás ahora mismo, nunca, de hecho, ha estado más cerca de dejar la adicción a la benzodiazepina que ahora. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Adiós.